¿Qué tal, Franco? Hola padre, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Todo bien, bienvenido. ¿Qué Bien, ¿me nombre? reconoce? Creo ¿Me que, reconoce por el acento? creo que es un, sí, argentino, ¿no? ¿Sí, quiere un mate? Uruguayo, No, argentino, 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 claro. de sus Este, pagos. el nombre de ahí de Buenos Aires, La Plata, No, soy de Pilar, de Pilar, claro, zona norte. zona norte. Sí, en El realidad nombre, soy el nombre me suena, Franco Ballesteros, no sé por qué. eh, algún español ahí que haya hecho algo heroico. No es mi caso. Sí, sí. Bueno, no sé. Ciertamente que a veces los nombres, pero bienvenido, Franco. Bien, sí, en realidad soy de la Patagonia, soy de Como Rivadavia, de Chubut, pero ya vivo hace unos 20 años acá en Buenos Aires. O Malos Aires, ¿no? De acuerdo a cómo está el clima. Habría que verlo, claro, sí. Bien. Bien, padre. Sí, en realidad tenía dos inquietudes, ahora una tercera, ¿no? Ya a partir de lo que estaban hablando. Con respecto, usted daba el consejo eso de los animales, ¿no? Con respecto a esto de los Terians, ese nombre que se han puesto. Si bien es verdad lo que dice, pero también tenemos por otro lado gente que hoy a sus perros, incluso católicos, los llevan a la peluquería, le lavan los dientes, yo he visto que les han hecho asados para los cumpleaños, los llevan de vacaciones, hasta les hacen tratamiento de cáncer. Sí. Entonces, creo que algunos de esos chicos podría decir, bueno, vos no lo haces no lo harías por mí como perro, pero hay otros que sí lo harían como perro. Y ahí es donde me surgió la inquietud, ¿no? Eh, Hoy, por ejemplo, estaba leyendo homilías de San Juan Crisóstomo y cuando uno escucha a San Juan Crisóstomo dice, yo creo que si hoy San Juan Crisóstomo subiera a dar una homilía, me parece que no queda nadie al lado. Y, y él habla muchas veces, ¿no? De cómo uno, aparentando, cuando ve a Cristo sufriente, no le alcanza ni un vaso de agua. Y yo pienso, ¿no? Aquella persona que le da a un perro todo eso, y después cuando pasa y ve a un pobre, a un necesitado, y lo esquiva o dice, seguro que es pobre porque algo mal hecho, o tuvo un montón de hijos, ¿no está cometiendo ahí un gran pecado? O sea, sobre todo dándole a un perro que no necesita, o a otro animal, el que sea, y negándoselo a un humano que puede ser incluso Cristo sufriente, ¿no? Sí, no, tal cual es así. Y de hecho, todo eso de los perros es porque hoy en día se humaniza el perro y se animaliza, digamos, al ser humano. Y todo eso de mandarlo a la peluquería y de todas esas estupideces, está comprobado que al animal todas esas cosas lo estresa. Por ejemplo, hay veces que hay gente que los pone en carritos a los perritos y les pone hasta ropa por poco de bebés, ¿no? Y Claro. resulta que el animal no está acostumbrado a todo eso. El animal siente un calor tremendo y ese tipo de cosas lo estresa al pobre bicho, ¿no? Y lo mismo, yo una vez me acuerdo que en Buenos Aires estaba caminando y me para un tipo de Greenpeace y me dice, padre, firma tal cosa, es para salvar bebés de delfines. Una cosa así era, ¿no? Y le digo, a ver, te lo firmo, pero le digo, voy a buscar algo en internet. ¿Me firmás esto? Le digo que es para que no se apruebe el aborto en tal lugar. Y el tipo se quedó mirándome, ¿no? Y me dice, bueno, no, eso... Ah, le digo, o sea, querés salvar bebés de delfines, pero querés matar niños en el vientre materno, ¿no te parece una contradicción? Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí, lamentablemente el gran pecado del hombre hoy en día es la pérdida del sentido común. Pero ciertamente lo de los Therians es preocupante. A mí me parece que es preocupante por esto, porque la ideología del género empezó como una estupidez así de autopercepción. Pero después ahora en California y en Canadá y en esos lugares meten presos a los papás por no aceptar la hormonización de sus hijos. Es decir, si se llega a ese punto con los Therians, esperemos que no se haga política pública. Y ciertamente yo le digo a los padres, les doy estos consejos como para que lo tengan en cuenta, para mostrarle a los muchachos que falta de sentido común el hecho de que quieran ser animales cuando son mucho más que eso. Pero el gran problema es que el chico que llega a esa decisión de ser un Therian
es porque en la casa algo falló, o le dieron mucho el celular, o le dieron mucho la televisión, o descuidaron la escuela y no controlaron qué es lo que le daban. Entonces, bueno, ahí el problema es de raíz, ¿no? Hay que sanar otro tipo de cosas. Me parece a mí que es al chico, yo le digo a los papás, tienen que controlar en la escuela qué tipo de cosas le dan, no tienen que darle celular ni internet hasta cierta edad, tienen que estar con 4 ojos en todo sentido, porque hoy la ideología de género te la meten por el lugar donde no te imaginás, ¿no? Así que no sé si te respondí, pero más o menos es esto. Es un pecado, ¿no? Ciertamente, un pecado grave. Sí, creo que la evolución de Darwin se cayó a pedazos, ¿no? Porque claramente si el humano se animaliza, quiere decir que no hay evolución, o sea. Exacto, porque está muy lejos el ser humano de superar al propio ser humano, cuando en realidad se está convirtiendo más en un animal que otra cosa. Sí. Bueno, la segunda inquietud, que es como el tema que está de moda, es una inquietud que me indigna un poquito y quería compartirlo con usted y ver qué opinión me da usted, ¿no? Ahora que está este tema de moda de la fraternidad San Pío X, antes de decirle lo que pienso, quiero dejar en claro algunas cosas porque generalmente muchos hermanos católicos automáticamente entienden mal lo que estás diciendo y ya te acusan de algo, por las dudas. Voy a misa novus ordo, nunca en mi vida pisé una misa tradicional, nunca, no la conozco, solamente la he visto por internet, o sea, estoy totalmente en comunión con el Papa, por las dudas, ¿no? Y generalmente soy de ver tratar de ver el todo, ¿no? Lo que me pasa con la fraternidad San Pío X, no soy muy afín, lo poco que he conocido, no me gusta tanto lo que parece muy rígido, a veces me gusta más que haya un poco más de carisma, ¿no? Un poco más de acercamiento. No creo que todo tenga que ser el culto es importantísimo y principal porque es adoración a Dios, pero también cuando escucho como que algo es todo culto, todo culto, todo culto, todo culto, todo culto, me suena como a medio fariseo. Pero eso puede ser algo que me suene nomás. Para dejar en claro mi opinión, la que voy a dar, ¿no? El asunto es que no entiendo por qué hay tanto católico que se desespera por el tema de la fraternidad San Pío X, y no se desespera, por ejemplo, con otras partes de la Iglesia Católica que blasfeman contra el nombre de Cristo, ¿no? Caso, por ejemplo, de Lucía Caram, la hermana Lucía Caram, que ha dicho que María no era virgen, y así entre otras barbaridades. Entonces, veo como que pareciera que hay un católico que se preocupa, se enoja más cuando atacan al Papa que cuando atacan a Cristo. Y a la vez pensaba, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mucha relación con los mormones. Mientras hay sectores católicos que te dicen que con los mormones se puede trabajar codo a codo, bueno, los mormones dicen, en primer lugar, que Cristo es hermano de Satanás, que Dios era hombre y se hizo Dios, que ellos pueden ser un Dios y administrar planetas, o sea, lo mismo que la serpiente le dijo a Eva en la lectura de hoy. Y mientras estamos ahí todos con la fraternidad San Pío X, que esto que lo otro, vemos que muchos católicos, por el relativismo, se terminan yendo a esas sectas que en los primeros siglos de la Iglesia no hubiesen sido así contra ellos, ¿no? Nestor es un poroto. Y pensaba, ¿no? La unión es importante en la Iglesia, obviamente que es importante, ¿no? Creo que me parece que al haber pasado la división de Lutero, es como que nos ha aterrado tanto esa división y como que nos hemos concentrado mucho en eso y hemos perdido foco en otras cosas y ponemos todo en la misma gravedad. A mí, sinceramente, el Santo Padre es el jefe de nuestra iglesia, es nuestro padre espiritual, por decirlo de alguna manera. La promesa recae sobre la Iglesia Católica en la autoridad de Pedro, eso yo no tengo ninguna duda. Pero a mí me duele más cuando blasfeman contra el nombre de Cristo y me indigna muchísimo más. Y la vez pasada vi justo usted que decía, ¿no? Me indigna más el modernista que el sectario, ¿no? Pero no veo que eso sea algo que sucede generalmente en la mayor parte de los católicos. Sí, sí. Para mí el modernista es mucho peor que el protestante y que el sectario. El protestante puede hasta ser bueno del punto de vista moral, lo que pasa es que está equivocado. El protestante está errado porque no pertenece a la iglesia verdadera. Pero qué sé yo tengo mucha mejor comunicación con un protestante que con un modernista. Esto lo tengo que decir, ¿no? Lo mismo, mucho más, tengo mucha mejor comunicación con un católico de la fraternidad San Pío X que con un modernista. Eso es así, lamentablemente. Y digo lamentablemente no porque me moleste mi relación buena con ciertos miembros de la fraternidad San Pío X con ciertos miembros protestantes,
sino que a veces es increíble que aquellos que legalmente son católicos, que tengan todas las licencias y que tengan todos los permisos, sean los más peligrosos. Entonces, yo eso lo veo como una hipocresía total, eso es así, porque hay gente que realmente se la pasa. Yo, por ejemplo, tengo un hater en Facebook, es un señor ahí que anda dando vuelta por ahí, que todo el tiempo me etiqueta diciéndome, Padre Tomás, no sé cuál es su iglesia, pero su iglesia no es la católica. Es decir, hay un grupo de neocones, así les llamo yo, ¿no? Porque, y otras personas, son los neoconservadores, aquellos que el Papa respira y ya el Papa es infalible. El Papa dice algo y ya el Papa es infalible. Cuando hay un montón de cosas que hay que decir la verdad, al Papa le debemos respeto, le debemos mucho cariño, es el vicario de Cristo, pero el Papa no es infalible en todo. O sea, eso no es doctrina mía, eso es doctrina de la Iglesia, es infalible en determinadas circunstancias. Y resulta que hay un señor que me etiqueta permanentemente diciéndome cismático, lefebrista, esto y lo otro, porque yo un par de veces simplemente dije, bueno, la doctrina de la Iglesia dice que el Papa es infalible en esta circunstancia y el Papa no lo es en esta otra circunstancia. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que no nos hace lefebristas, no nos hace cismáticos y no nos hace nada de eso el criticar las cosas criticables de los miembros de la Iglesia, aun cuando sean jerarquía, ¿no? Eso es así. Y por otra parte, lo que hay que decir es el cocodrilo que tiene la Iglesia en estos momentos, porque yo siempre hago esta comparación. La fraternidad San Pío X es un mosquito, o sea, no me parece que sean peligrosos para nada. Me parece que el cocodrilo que realmente la Iglesia tiene es el modernismo. Y el modernismo es lo que está haciendo mucho más daño con gente como Lucía Caram, gente como James Martin, como los obispos alemanes. Y es por eso que yo me dedico a combatir el modernismo, porque la gente me pregunta, ¿y por qué no habla de estos grupos? Bueno, de esos grupos también hablo, pero no les voy a dirigir toda la atención a esos grupos, porque me parece a mí que hay que atacar el cocodrilo, el mosquito nos encargamos después, pero digamos que el cocodrilo es lo más complicado, ¿no? Y por último, lo que puedo decir al respecto es, a mí me parece que hay mucho fanatismo en el mal sentido, ¿no? No es ser fanático defender la verdad, eso no, pero yo veo este tema de la fraternidad San Pío X como un River y Boca. Yo lo veo así. A veces me han mostrado algunos comentarios mis moderadores sobre lo que han dicho sobre mis videos y hay gente que salta, viva la fraternidad San Pío X, viva esto, viva lo otro, pero ni siquiera se ponen a razonar sobre qué fue lo que se dijo, ¿no? Ese es el punto. Sí. Entonces, como que la verdad es verdad, diga quien la diga, y hay que seguirla siempre. Y el error es un error, cometa quien lo cometa y diga quien lo diga, y hay que combatirlo siempre. Entonces, tenemos que seguir la verdad que es Jesucristo y tenemos que ser católicos. No tenemos que seguir el error, diga quien lo diga. Entonces, como conclusión, ¿no? Católicos tenemos que ser y el modernismo hoy en día es la meta principal que la Iglesia tiene que tener para combatir, me parece. Así como era el arrianismo antes, hoy es el modernismo y hoy el modernismo nos tiene que preocupar y lo vamos a vencer con la gracia de Dios. No sabemos cuándo, pero con la gracia de Dios lo vamos a vencer. Pero yo creo que eso es lo que tenemos que unir fuerzas para derrotar al cocodrilo antes de preocuparnos por el mosquito, ¿no? No, o sea, amén, amén. Sí, de hecho creo que, o sea, si pudiésemos hacer algún tipo de analogía, ¿no? Esto, haciendo así a la ligera, uno podría ver por ahí quizás que la forma de algunas sociedades más rigurosas puede comportarse medio el fariseísmo, pero al fin de cuentas el fariseo se sentaba sobre la cátedra de Moisés. O sea que el error no lo enseñaba de palabras, sino que lo enseñaba de acción. En cambio el modernista enseña de palabra y de acción el error. O sea, está condenando almas al infierno. Yo podría ir no, repito, nunca pisé ni siquiera una misa tradicional, ¿no? Pero no creo que si yo fuese a la fraternidad San Pío X me enseñarían, por ejemplo, a vivir en adulterio, o me enseñarían, por ejemplo, que Cristo es demasiado hombre, más hombre que Dios, como enseñan a veces el modernismo, ¿no? Y sin embargo, hoy en Alemania, tranquilamente yo sería parte de la iglesia sin renunciar a mi pecado, ni tener ni el más mínimo acto de contrición. Entonces, y saco al Vaticano de la ecuación, ¿no? Hablo en sí como todos los católicos, todos nuestros hermanos.
En Alemania, mientras pagues, todo bien. Todo bien, Pagás ¿no? el impuesto a la Mamón. iglesia, y ahora no pagás y ya te hacen apóstata. Una hipocresía Claro. total. Bueno, pero ve, padre, que, o sea, claro, en Alemania podés cometer todos los pecados menos dejar de pagarle a la iglesia. Y a la vez, acá, para muchos hermanos católicos, parece que podés cometer todo tipo de pecados menos separarte del Papa. Claro. ¿Me entiendes? O sea, yo repito, la promesa está en la iglesia. Y no voy a seguir a un hombre que dice tener la verdad, ¿no? Porque si alguien dijera tener la verdad y dice, nosotros respetamos la tradición, bueno, sepamos que la tradición, el obispo de Roma, es el obispo de la iglesia. Entonces, eso también está en la tradición. Si no nos convertimos como protestantes de tradición a la carta, ¿no? Esta tradición me sirve, esta no. Pero bueno, eso como reflexión. Y la tercera inquietud, noto que estamos viviendo una religión, ni hablar los que están fuera de la iglesia católica, pero dentro del catolicismo, y lo noto sobre todo más en estos tiempos, en este tiempo de Cuaresma, no en este puntual, sino en los tiempos de Cuaresma en general, sin cruz. Tanto desde todos nuestros hermanos, desde la mayor parte de los canales de YouTube. O sea, no hay como una diferencia entre el tiempo de Pascua, el tiempo de Navidad, el tiempo de Cuaresma, no es como que todo el año fiesta. Yo digo, sí, hay que predicar la alegría cristiana, ¿no? Eso está claro, porque hay que llevar la esperanza a los hombres. Pero también tenemos que padecer un poco, o sea, hacer un duelo por el desastre que es el mundo. En Argentina se aprobó el aborto, son 80.000 niños por año asesinados, ¿no? Las maldades que tiene el mundo ahora son nunca vistos. El otro día justo leía en San Pablo que dice, cuando habla de fornicarios, ahora todo dice, inventores de maldad, dice. Y el ser humano hoy inventa maldades nuevas, ¿no? Como esto de los tenis y van surgiendo amputación de los niños. Y yo digo, o sea, ¿es grato a Jesús? ¿Será grato a Jesucristo que vivamos como si nada pasara? Obviamente que no, porque lo que sucede, me acuerdo que una vez vi una fotografía y algunos católicos se ofendieron porque dijeron, hey, pero nosotros no vivimos así. Es verdad, pero esto ocurre muchísimas veces, que por ejemplo los musulmanes, que son una religión falsa, están viviendo el Ramadán y están todos metidos en el Ramadán, aunque sea falso, pero están todos metidos ahí, ¿no? Lo mismo, qué sé yo, otras religiones tipo el hinduismo, el budismo, cuando tienen sus momentos religiosos, están metidos en sus momentos religiosos. Y mostraban los católicos en Semana Santa, todos en la playa y en las playas nudistas, y etcétera, etcétera. Lamentablemente, obviamente no todos los católicos viven la Cuaresma de esa manera, pero eso es muy, pero muy común, donde uno la Semana Santa se la toma de vacaciones en vez de tomársela como lo que es un momento de reflexión sobre la pasión, muerte y resurrección, y al mismo tiempo sobre el pecado personal, porque Cristo murió por mis propios pecados, porque yo lo crucifiqué con mis faltas. Entonces, es bueno tomar conciencia de todo esto y formar a nuestra gente. Por eso tenemos estos canales de YouTube, pero no solamente por un canal de YouTube. Uno tiene que tratar de, en la familia, o no solamente en la familia, sino en el trabajo con la gente católica que uno conoce, de tratar de ser discípulo enseñando lo que la iglesia enseña, porque la Cuaresma es una oportunidad muy grande para una conversión personal. Yo siempre digo, cuando uno vive bien la Cuaresma, después de la Cuaresma no terminamos iguales, terminamos más cerca de Jesucristo y también más conscientes de nuestras propias faltas, más conscientes de nuestra propia miseria, pero no como para quedar en una actitud masoquista, sino para decir, mi miseria, mi falta me muestra la misericordia de Dios, que he cometido tantos pecados y todavía no me quitó la vida, todavía me está dando la oportunidad de poder salvarme. Entonces, con eso, uno puede tomar conciencia de la necesidad de la salvación del alma y de la necesidad de buscarlo a Él por sobre todas las cosas, ¿no? Pero sí, el trabajo es arduo, porque lamentablemente eso es lo que ha hecho el modernismo, hablando del modernismo. El modernismo creo que Fulton Sheen lo decía muy claramente, él decía, el modernista quiere sentarse a la mesa con Cristo en el banquete, pero no quiere cargar su cruz. El modernista presenta un Cristo no crucificado, o sea, sin la cruz. Y un Cristo no crucificado y sin la cruz no es el verdadero Redentor, ¿no? Cristo está resucitado,
pero hay que recordar que la pasión es actual porque por mis pecados es que Él fue crucificado. Entonces, es parte de nuestra lucha contra el modernismo, pero al mismo tiempo es parte de nuestra misión, ¿no? De misionar y decir desde el puesto que tengamos, ¿no? Pero que la gente, nosotros tomar conciencia ante todo y tomando conciencia nosotros ayudar a otros a que se tome conciencia del importante momento que estamos viviendo para nuestra salvación y para la salvación del mundo entero, ¿no? Sí, pareciera como que lo que San Pablo decía, el escándalo de la cruz, se ha vuelto incluso escándalo para muchos cristianos. Yo la vez pasada meditaba y no será por ahí que hay una especie de arrianismo encubierto, o sea, no que se profese de la boca para afuera, pero que no se sienta. Porque si uno realmente, ¿no? Fijémonos que está el tiempo de Adviento, está ahí en el tiempo de Adviento reconocemos que el que se encarna es Dios mismo, el Eterno, y a los 3 meses empieza, 3, 4 meses empieza la cuaresma, ¿no? Bueno, en este caso 2 meses, no sé cuánto fue. Si realmente uno cree que el que está crucificado es Dios, Dios, luz de luz, Dios de Dios, ¿hay fe si no se duele por Dios crucificado? Porque uno podría decir, ¿no? O sea, si a cualquiera de nosotros nos mataran un pariente o algo, uno se dolería, ¿no? Pero, ¿y realmente hay fe de que es Dios crucificado? Por ahí quizás ese modernismo no ha mostrado a los cristianos y a muchos católicos que es un hombre más como Buda, Mahoma, que está un poquito más arriba que ellos. Pero no deja de ser un hombre el que murió en la cruz, y no Dios. Digo, ¿no? Es algo que meditaba, ¿no? Es un tema, está por una parte la sensibilidad de cada uno, que por darte un ejemplo, cuando uno no siente en el corazón dolor concreto, ¿no? Pero sin embargo, pese a que uno no lo sienta, uno pasa toda la noche rezando y uno pasa toda la noche intelectualmente consciente de que uno dice, bueno, no siento nada en el corazón, pero para mostrarle al Señor que quiero sentirlo, voy a ofrecer este sacrificio de pasar toda una noche de adoración. Yo conozco un hombre que hizo eso, que me dice, a mí me cuesta muchísimo dolerme por la pasión de Cristo, sin embargo, quiero dolerme. Entonces, lo quiere. Lo quiere, exactamente. Entonces, bueno, están las sensibilidades, por ejemplo, de cada uno. Hay gente que naturalmente es más melancólica y más tirada a decir, bueno, a llorar por la pasión de Cristo, ¿no? Y hay gente que es más fría, más intelectual, pero sin lugar a dudas que todos tenemos que tener esa intención. La intención, no solamente la intención, sino poner los medios, ¿no? De tomar conciencia de que Cristo murió por mí y por mis pecados. Si yo hubiese sido el único ser sobre la faz de la tierra, Cristo, el único ser pecador, ¿no? Cristo hubiese muerto por mí. Entonces hay que tomar esa conciencia. Lamentablemente quien no busca, podríamos decir que aquel que no le importa, que no busca, que directamente pasa indiferente toda su vida ante esta realidad, muy probablemente es porque no tenga fe y no se preocupe por tenerla, ¿no? Pero bueno, eso no lo podemos juzgar en las conciencias individuales. Eso lo sabe cada uno y Dios. Lo que sí, cuando nosotros tomamos conciencia de quién es Jesucristo y lo que hizo por nosotros, tenemos que buscar ese dolor por los pecados y ese arrepentimiento, ¿no? Franco, tengo mucha gente en la lista, en la cola, ¿no? Así que mil disculpas, pero tenemos que ir cortando. Mil disculpas a usted por extenderme y muchas gracias por recibirme, padre. No, igualmente está abierto el espacio. Este martes voy a estar de vuelta por acá, ¿no? Así que siempre. Tengo un grupito de sacerdotes de YouTube que yo rezo, uno de usted, el otro es el padre Hayton Rabasi, el padre Byron y el padre Carlos de Spam. Son como mi grupito, rezo por todos los sacerdotes conocidos y por los de YouTube que veo, siempre es como mi grupito que reza, así que tiene uno más que reza por usted, padre. Mil gracias y que Dios te bendiga. Y bueno, estamos rezando el uno por el otro, ¿no? Bendiciones, padre. Chao, chao. Si te gustó el video, por favor, ponle like, suscríbete a este canal, comparte este video y activa la campanita de la notificación. También, si deseas colaborar económicamente con este apostolado virtual, te invito a hacerlo por PayPal, también por un super chat o puedes unirte al canal como miembro.
En la descripción de este canal vas a ver el modo concreto cómo colaborar con este apostolado. Si no puedes colaborar económicamente, no te preocupes. Este apostolado es gratuito y todos los videos son gratuitos. Lo más importante es que compartas este video con las personas que estén a tu lado. La idea es llegar a todo el pueblo de Dios y la idea es poder predicar el Evangelio para mayor gloria de Dios y la salvación de las almas. Por otra parte, te quiero avisar que todo el dinero que se recaude con este apostolado virtual va a ser enviado para familias necesitadas y para mejorar esta misión en el sexto continente. Desde ya te agradezco por todo lo que puedas hacer por cada uno de nosotros. Y te pido también que reces por mí y yo rezo por ti. Viva Cristo Rey, viva la Virgen y viva el Patriarca San José.